Estamos unidos en el amor. Nuestro concepto de patria es que la patria es humanidad. No somos guerreristas, somos hombres y mujeres de Estado. Es lecciones que aprendimos de Bolívar, lo que es ser digno, lo que es tener superioridad moral, lo que es tener riqueza espiritual. Esos somos los venezolanos y las venezolanas. Nuestro reconocimiento a nuestros caídos. He instruido la creación de una comisión de familiares y víctimas de nuestros héroes, heroínas y mártires. No están solos. Venezuela está con ustedes. No están solos. Seguiremos acompañando sus pasos. De vuelta con ustedes en esta parte de Café en la Mañana, a esta hora 10:28, recordándoles a todos ustedes que nos sintonizan, bueno, una programación especial que ha estado dedicada al análisis, a hacerle, por supuesto, seguimiento a todas las informaciones que se han desprendido luego de que esa madrugada del 3 de enero Venezuela fuera, bueno, víctima de este ataque por parte de el ejército norteamericano. Ya estamos con nuestra entrevistada, Michelle Caballero, porque bueno, sí, ahí teníamos esa nota y esas palabras de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la creación de esta comisión bien interesante para, bueno, hacer ese acompañamiento a los familiares y víctimas de estos hombres y mujeres caídos en esa fecha. Así es, esta comisión que además se une a la otra, que es relativa a todas las diligencias. Ya hay una comisión también conformada para asegurar que rápidamente se regrese al presidente de la República, Nicolás Maduro, a la primera dama, Cilia Flores. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Bienvenida en estas circunstancias, pero bueno, tu lectura, hay muchas lecturas. Quería preguntarte sobre todo, pero comenzar por la fortaleza, ¿no?, que tiene Venezuela acerca de la continuidad de la institucionalidad, de los poderes funcionando. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo estoy muy esperanzada, te voy a decir por qué. Yo creo que el gobierno bolivariano ha actuado de la manera como ha tenido que actuar. O sea, el juramento o la juramentación de la presidenta encargada no fue sino hasta el lunes. Y esto sucedió el sábado. Es decir, primero vino el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, todo ajustado a nuestra Constitución Nacional. Algo que es importantísimo decir es que la oposición no salió a la calle y el propio Donald Trump dijo en uno de sus posts para Truth Social que esta señora María Corina Machado y la oposición, digamos, apátrida venezolana, pues no tenía respeto de la gente en la calle, pues, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué esperaban pudo ellos? ver allí precisamente esta autoridad, pues el presidente de los Estados Unidos, en torno a esta situación y por qué no entrar en escenario esta persona? Eso también hay que darle una lectura porque se dibujaba, ¿no?, todo un panorama y un escenario de confrontación acá a lo interno en Venezuela. Mira, yo creo que ellos han hecho eso en otros países. Ellos lo hicieron en Siria, lo están haciendo en Irán ahorita. O sea, ellos han hecho, es un script, pues, ¿no? Es algo que ellos han venido utilizando en otros países y no les ha funcionado aquí. Nosotros lo hemos hablado antes. Aquí no les funciona digamos, la misma cartilla que utilizan en otras partes del mundo. Pero no les funciona, ¿por qué? Porque una comisión que también se creó tiene que ver con el tema de las comunas. Entonces no les funciona, ¿por qué? Porque realmente se le dio el poder al pueblo. La gente salió no porque la convocaran. La gente salió a la calle, o salimos a la calle realmente porque nosotros queremos a nuestro presidente de regreso. Y eso fue también lo que sucedió en el año 2002, que hizo que apenas 72 horas después ya teníamos a Chávez de regreso. Hay una conciencia totalmente diferente. Entonces hay una conciencia muy diferente, hay una conciencia incluso de todo lo que ha dado la revolución y se puede perder, pero no solamente es una conciencia a nivel nacional, es una conciencia a nivel internacional también. Inmediatamente también la vicepresidenta de Relaciones Internacionales del partido, Tania Díaz, ella convocó a un encuentro de Zoom el domingo en la mañana y se llenó de una manera tan grande que había 3.000 personas, más de 3.000 personas en ese momento conectadas, de todas partes del mundo preguntando qué pasó y cómo ayudamos, ¿no? Y la cantidad de expresiones de solidaridad a lo largo del mundo ha sido impresionante desde el primer día.
Ahora fíjese, Carolina, la presidenta encargada ha ratificado que Venezuela sigue avanzando en unas relaciones multipolares, ¿no? Con todos los países del mundo. Hay que destacar las fortalezas que ha avanzado Venezuela en su relación con China, con Rusia. Y en este caso hubo también avanzar en un restablecimiento quizás progresivo de relación con los Estados Unidos. Hay un comunicado de PDVSA a propósito de un acuerdo en materia energética en condiciones de igualdad, muy similares a la de la Chevron, de acuerdo a lo que destaca ese comunicado oficial. Pero hablar acerca también de esa fortaleza en política internacional, porque hubo sectores que han dicho, no, que Venezuela, no, aquí hay un gobierno constitucional que se sigue avanzando y hay unas relaciones que se están ratificando con todos los países del mundo. Bueno, lo veíamos ayer y lo reseñábamos, ese encuentro además con el embajador de China acá en Venezuela, que también da una lectura de cómo Venezuela está manteniendo. Claro, se normaliza con los Estados Unidos, por cierto país con el cual Venezuela siempre ha querido tener buena relación, porque eso tampoco es nuevo, lo había dicho, el comandante Chávez siempre fue un postulado, y el presidente Nicolás Maduro, ayer lo comentábamos también, el propio 1 de enero, cuando le concede esa reunión, esa entrevista de Ignacio Ramonet, le habló al gobierno de Estados Unidos acerca de poder establecer una mejor relación. Es que fíjense algo, cuando el presidente Donald Trump dice que le robaron el petróleo que le pertenecía a Estados Unidos, ¿no? Que esa fue lo que él dijo. Dijo que había sido durante la nacionalización del año 76. Ni siquiera mencionó a Chávez, ni siquiera mencionó el tema de las expropiaciones que tanto le afectó a ExxonMobil a nivel internacional, porque además les ganamos el juicio en el CIADI, que es algo que manejan ellos totalmente. Entonces, allá hay una lectura, pues, y no es una lectura contra la revolución, es una lectura de que Venezuela les pertenece. Pero hay algo que es interesante también, y es que yo invito a la gente a leerse lo que es el documento de seguridad estratégica de los Estados Unidos que lanzó, se publicó por ahí el 25 de noviembre aproximadamente, donde se plantea el corolario Trump y donde se plantea lo que algunos llaman la doctrina Donroy, ¿no? Y él lo que dice es, todo el hemisferio me pertenece. Ya había hablado de Canadá, ya había hablado de Groenlandia, ya había hablado de México, ya había hablado de Colombia, ya tiene de hecho Argentina, ya tiene de hecho algunos países que uno puede ver hasta sus posiciones en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, claro, ¿qué es Venezuela? Venezuela es el dique de contención. Yo estoy leyendo los informes de inteligencia de los Estados Unidos desde el año 2009. Y desde ese momento nosotros somos amenaza, no una amenaza inusual extraordinaria, como dijo Barack Obama en el año 2015, pero éramos una amenaza secundaria. La razón por la que nosotros éramos considerados amenaza en el 2009, que la gente no sabe estas cosas y que está en los informes de ellos, es porque nosotros le permitíamos la entrada o el ingreso a Latinoamérica y el Caribe de China, de Rusia, ellos hablan también de Irán y de la República Popular Democrática de Corea, que eran sus amenazas principales desde ese momento. Entonces, parte del problema es un problema geopolítico y te lo vienen planteando. El mismo documento te dice, el problema no es ni siquiera Venezuela o América Latina. O sea, nosotros lo que tenemos es que hacerle contención a China. No queremos ni que China, ni que Rusia, ni que personas de afuera de nuestro continente que nos pertenece a nosotros estén metiendo sus manos en Venezuela y tengan acceso a nuestros recursos, ¿no? Pero hay algo muy importante también, y es que, como te decía, no es solamente Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, eso se sabe. Pero además, Brasil tiene el 21% de las tierras raras del mundo y China tiene el 60%. Es decir, para ellos poder lanzar todo lo que es ese desarrollo tecnológico de inteligencia artificial y todo eso, no solamente necesitan la energía de Venezuela, necesitan las tierras raras. Venezuela tiene tierras raras, pero Brasil tiene el 21%. Y Brasil forma parte de los BRICS. Y les estaba comentando anteriormente que justo unos días antes se había lanzado el UNIT, que es este sistema financiero paralelo o alternativo al SWIFT, que estaban lanzando precisamente los países BRICS. Entonces, todo esto tiene que ver con una geopolítica que va mucho más allá de Venezuela, ¿no? Ahora, y en que ese es importante sentido, ¿cómo decirlo. deben estar preparados los países vecinos? Ya dices que Brasil pudiese ser incluso, o está en amenaza, al igual que Colombia. Bueno, lo ha dicho él, lo ha dicho de Brasil en algunas oportunidades y por eso lanzó todo el tema de lo que se llamó la guerra arancelaria, ¿no? Porque también es importante decir que
Cuando dicen estamos en guerra, no estamos en guerra, estamos en una guerra no convencional desde hace muchísimo tiempo, porque es una guerra por los recursos. Entonces, estamos en guerra, no es una guerra convencional, militar, etcétera, aunque hubo una agresión directa. Pero hay una guerra por los recursos desde hace muchísimo tiempo y a medida que se van descubriendo más recursos, sucede peor. Pero además nosotros tenemos en Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, tú tienes la Amazonía. Y llega un momento en que ellos también, con todo lo que están haciendo a nivel industrial y tecnológico, etcétera, están dañando el planeta y necesitan el pulmón de la humanidad, que es la Amazonía. Alguien me decía, la Tercera Guerra Mundial empezó en Venezuela, porque hay muchos analistas que te dicen cosas. Yo decía, mira, empezó en Palestina, con un genocidio horrible que está cometiendo el sionismo. Y no es de gratis que cuando Estados Unidos dijo que iba a incursionar territorialmente en Venezuela, lo dijo en una rueda de prensa al lado de Benjamin Netanyahu. Entonces, no es solamente Estados Unidos, no es solamente el imperialismo, el sionismo está detrás de todo esto, pues, ¿no? Entonces hay una lectura bien interesante de todo lo que está pasando. Ayer hubo un pronunciamiento de Antonio Guterres, también rechazando y preocupado, destacaba. También hubo pronunciamientos de España. El Papa se ha pronunciado en la mañana de hoy rechazando y condenando esta acción de violencia. Hay una situación bien compleja en Europa en este momento. En algunos momentos esa Unión Europea es partícipe y apoya a Donald Trump y en otras le dice, mira, ya va. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo en esta reacomodo de esta geopolítica que usted ya ha dicho que está en una nueva fase? Lo que pasa es que hay un derecho internacional, lo quiera Donald Trump o no lo quiera. Y ese derecho internacional tiene unas reglas. O sea, y esas reglas están en la Carta de la ONU, pues en la Carta fundacional de la Organización de Naciones Unidas. En su artículo 2, pues te establece la no injerencia en los países, en los otros países, pues no, el respeto, la soberanía, todo ese tipo de principios que deben manejarse en estas condiciones. Entonces, evidentemente, es alguien que quiere eliminar todas las reglas, por eso se salió de 33 organismos de Naciones Unidas. Ayer dijo que su único límite es su moral. Ahora, pero lo que pasó ayer en el Senado también hay que dar una lectura bien importante. Cómo esto influye también en ese querer hacer, pero que ahora puedes tener allí una limitante. Incluso se habla de un juicio. Impeachment, sí. Lo que les iba a decir era eso, que él también tiene no quisiera utilizar esa expresión, pero tiene una especie de bomba de tiempo dentro de los Estados Unidos con toda la situación que se está presentando, ¿no? Hay mucho, no se respetan, no solamente, es decir, los estadounidenses, acuérdense que yo fui diplomática allá, ellos tienen un gran respeto por sus militares y tienen un gran respeto por su constitución, independientemente de que no son tan politizados, ¿no? Okay. Pero la constitución para ellos es algo muy importante. Y Donald Trump no solamente está violando alguna legislación internacional, sino que además está afectando su propia constitución en diferentes espacios. Pero además, ayer, lo interesante de ayer es que incluso él sacó un post diciendo después, tales y tales y tales senadores no deberían estar otra vez en el Partido Republicano y no deberían volverse a lanzar para ninguna votación. Da vergüenza lo que están haciendo porque están votando en contra de lo que se está imponiendo aquí, que es el America First. Y yo quería hacer poner el ojo en algo, que es las personas que él dijo que iban a gobernar Venezuela. ¿Quiénes son? Bueno, Marco Rubio, Hexet, él mismo, y habló de Stephen Miller. Stephen Miller es la persona que lleva el tanque pensante America First, que es el que se encarga de la legalidad, es decir, desde mi punto de vista, como maquillar las leyes para que se adapten a lo que necesita el presidente Donald Trump, ¿no? Lo que pasa es que creo que de alguna manera se ha salido de control lo que él quiere y lo que él necesita, y creo que lo que están haciendo los otros países del mundo es diciendo, espérate un momentico. A eso iba, hasta se puede sostener esto. Claro, pero allí lo que es interesante es la reacción de los otros países. Fíjate que atacaron un buque ruso y los rusos respondieron. O sea, todo está difícil para el análisis porque está en un reacomodo a nivel internacional donde todos los países están jugando, donde la situación con Irán en paralelo, la situación en Yemen en paralelo, Ucrania. El Somalilandia que aceptó Netanyahu y que reconoció Netanyahu, y que hay países que han reconocido
a esa creación nueva que se llama Somalilandia. O sea, hay una situación que no está reconocida en Naciones Unidas, pero hay ciertos países que los reconocen y le dicen Ahora, como hicieron en el año 2019 con Guaidó, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo, te quería preguntar, lo hemos antes hablado acerca de poder caracterizar a la figura del señor Donald Trump, una persona que parece que todos los días quiere ser noticia, todos los días quiere abrir un titular, todos los días quiere crear una polémica, todos los días es una amenaza tras otra amenaza? Ayer veíamos, por ejemplo, mataron a una ciudadana estadounidense, por cierto, recientemente el ICE. Yo veía imágenes esta mañana de una escuela donde se metieron el ICE y sacaban a una maestra. ¿Cómo caracterizar a Donald Trump? Porque hay que decirlo también, usted hablaba de una guerra multidimensional. Parte de esa guerra tiene que ver con la psiquis, ¿no? Con jugar con la psiquis, que decirte cosas para que tú te crees pánico, te crees miedo. Esa es la verdad también. Bueno, eso se llama guerra cognitiva. La guerra cognitiva viene desde hace muchísimo tiempo. Ya en los 60 la CIA tenía un manual que es muy conocido, se le atribuye a Alan Dulles, que era el presidente de la CIA en ese momento, donde decían, bueno, donde nos tenemos que meter es en la mente de la gente. Y en función de eso han venido trabajando las grandes empresas transnacionales de la comunicación. De eso saben ustedes mucho más que yo, ¿no? Pero hablar de captura y que la BBC diga, no me pueden hablar de secuestro, sino que me tienen que hablar de captura y de una línea en ese sentido, todo eso tiene ciertas connotaciones. Ya se sabe las implicaciones que tuvo el Reino Unido en apoyo a Donald Trump en todo esto, ¿no? Y evidentemente la BBC es del Reino Unido. O sea, al final son las grandes transnacionales de comunicación las que te dicen qué creer y qué no creer. Pero hay medios alternativos, hay medios oficiales de los distintos países donde tú puedes conseguir información. Es diferente ver lo que sucede en Irán a través de la BBC que verlo a través de IRNA, por ejemplo, ¿no? Entonces hay siempre que buscar los dos lados de la verdad para encontrar cuál es la verdad. Ahí no se trata solamente, y eso lo hemos hablado como tú bien decías, no se trata solamente de la personalidad del presidente de los Estados Unidos. Se trata de que hay una pugna, eso lo dice Ramón Grossfogel, hay una pugna de la clase capitalista transnacional a nivel internacional, pues, ¿no? La pugna, ¿cuál es? Entre lo que él llama la clase capitalista de Davos y la clase capitalista fascista. Una quiere eliminar los estados-nación porque quiere eliminar lo que son las legislaciones internas y basarse solamente en las legislaciones transnacionales que ellos manejan. El otro quiere decir, no, las reglas las pongo yo y las pongo como estado-nación, pero un estado-nación que quiero abarcar desde el polo norte hasta el polo sur. Ahora, esto no es nuevo tampoco. William Taft decía en el año 1912, decía, llegará un momento en que el continente tenga 3 estrellas, una en el polo norte, otra en el polo sur, otra en Panamá, y nos pertenecerá porque nosotros somos moralmente superiores y somos racialmente superiores y todo lo demás. Entonces, al final todo viene de una visión de destino manifiesto. Esa visión de destino manifiesto viene de que los primeros que entraron a Estados Unidos en el Mayflower y todo esto eran precisamente, no como vinieron a América Latina algunos de ellos que eran los presos, los delincuentes, etcétera, sino que los que vinieron en el Mayflower fueron los puritanos, que eran los que decían, yo estoy aquí porque Dios me puso y yo tengo el derecho divino y yo soy el que decido qué es lo que tiene que pasar. Entonces, ese destino manifiesto tiene unas raíces históricas y unas raíces de sangre, de alguna manera, ¿no? Y te vienen además de Inglaterra, porque es que no podemos obviar el papel que ha jugado Inglaterra, el papel que han jugado otros países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sobre todo los que tienen derecho a veto. Por eso es que hay... cuando nosotros solicitamos que se discuta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este tema y lo que hay es una audiencia informativa. Y no lo digo yo, lo dijo el representante de México, dijo, bueno, pero ¿por qué hoy? ¿Por qué tuvimos que esperar hasta hoy? ¿Por qué tuvo que ser 2 días después con esta situación que es tan grave? Claro, no lo dijo de esa manera. Es una amenaza para el resto de los países que además conforman ese consejo, ¿no? Y especialmente México y Colombia, porque han sido ya... directamente ya señalados, pues, sí. ¿no? Como que Mira, estoy leyendo ellos. en los portales informativos donde está, o se confirma, ¿no?, que Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpaba desde Venezuela. Esta acción, es decir, continuará en torno a seguir esa amenaza hacia nuestro país. Es que yo creo que no es solamente hacia nuestro país, y aquí quiero insistir. Es un tema, fíjate que el otro iba para Rusia y le iba a llevar petróleo a Rusia. No era que Rusia nos estaba trayendo petróleo a nosotros, sino que le iba a llevar petróleo a Rusia. Entonces,
invito, de verdad invito a la gente a leerse los documentos para que entiendan cuál es esa visión. Y el documento de seguridad estratégica de los Estados Unidos te lo dice claramente. O sea, yo necesito adueñarme de todo el continente para tener los recursos suficientes para hacer contrapeso. No es solamente porque yo quiero tener la superioridad, sino para hacerle contrapeso a China y a Rusia finalmente, y a Irán y a la República Popular Democrática de Corea. Entonces hay algo que tiene que ver mucho con eso, con también atacar a los otros países y ver cómo reaccionan, porque todo esto son, hay acción y reacción, pues, ¿no? Y hay que ver cómo reaccionan también a nivel internacional estos países, si van a oponer resistencia, no le van a oponer. Rusia creo que ha sido bastante diplomática en este aspecto y bueno, ha dicho por lo menos devuélveme a mi gente, ¿no? Y bueno, ellos han dicho lo que han dicho, que es que los van a tener retenidos, entonces también son prisioneros de guerra, como es el presidente Nicolás Maduro Moros y como es la primera combatiente Cilia Flores. Entonces, ellos están viendo cómo reacciona el resto del mundo ante todo esto. ¿No? Y cómo entran en escena también los movimientos sociales en torno a esta mirada que tú bien señalas, que es importante documentarla, para poder también hacerle frente, porque no es nada más un tema de las autoridades, sino como los movimientos también, la sociedad. Claro, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es que no es una democracia real. La gente realmente no vota por el presidente. 365 personas son las que te definen quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. No son todos los millones de personas que forman parte de la población estadounidense. Entonces también tiene que ver, y siempre lo he dicho, tiene que ver con una concepción de la democracia. En el año 2005, el Comando Sur decía que las amenazas que significaban América Latina y el Caribe para los Estados Unidos era, por un lado, el narcotráfico y por el otro lado, el populismo radical. Porque ya además ya Chávez se había manejado antiimperialista y ya Chávez había dicho que íbamos hacia el socialismo. Entonces ya en ese momento ellos decían, no, populismo radical. ¿Qué es populismo radical para ellos? Democracia participativa y protagónica para nosotros, que además está entre los principios de nuestra Constitución, entre los primeros artículos de nuestra Constitución. Entonces ellos no entienden nuestra forma de democracia, porque incluso a lo interno hay una lucha de clases. Hay una lucha de clases a nivel internacional, pero también hay una lucha de clases que se expresa a nivel nacional dentro de los Estados Unidos. Entonces siempre es una élite la que llega a ciertos cargos, la que llega a tomar ciertas decisiones, y el pueblo de los Estados Unidos también está a la deriva un poco. Entonces los pueblos ahorita, sobre todo con el ejemplo que le hemos dado en América Latina y el Caribe, y con el ejemplo que se le ha dado en Venezuela, bueno, tienen otra posición ante el mundo. Yo quiero hacer una anécdota, pero en el año 2011 se llevó a cabo el Foro Social de los Estados Unidos, yo estaba allá, y la visión era ALBA versus capitalismo, ALBA, no solamente versus ALCA en el año 2009, sino el ALBA, lo que significaba el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, bolivariana, contra la visión del capital transnacional, industrial, depredador, competente, etcétera. O sea, aquí había competencia, aquí había complementariedad. Aquí había cooperación y aquí había sálvese quien pueda. Entonces, es una situación donde realmente son dos bloques históricos, y es importante leer a Gramsci también, los que están en pugna. Y no son las dos clases capitalistas transnacionales solamente las que están en pugna, sino que es una lucha de clases entre los que se creen superiores y los que no, entre los que forman parte de una élite política, que es realmente Davos, ¿no? Que es que se reúne normalmente a finales de enero y decide qué va a pasar en el resto del mundo, y así construyeron una pandemia para el año 2020, y ya lo dicen los documentos de Davos del año 2015. O sea, es una élite que quiere gobernar al resto del mundo. De cómo se venían las Así cosas. es. Carolina, hay un tema, vamos a hacer una pausa. Carolina Carrá, internacionalista. Hay un punto que me parece muy importante, fíjate. Digamos, estos análisis, que es muy serio el que hace usted, además que no tiene un tinte ideológico, un análisis serio, ¿no? Y le digo esto porque uno ha visto diferentes reacciones. Ayer yo le hacía una entrevista, por ejemplo, al dirigente político Claudio Fermín, y él decía que aquí le han hecho un daño a Venezuela, ¿no? Él decía, esta acción de Donald Trump no es a favor o en contra de una tendencia política. Entonces, me gustaría que usted a la vuelta nos explique justamente eso, porque cuando uno se ve esos análisis superfluos que hacen a través de las redes sociales, en Miami, en Bogotá, en Madrid, entonces, bueno, gente que usted se para allí, entonces, bueno, este chavista, este es opositor, entonces el opositor allá radical, entonces tratan de llevar a la gente como que si esto fuese
algo contra una tendencia política y no se dan cuenta en esos análisis muy vacíos que esto es un daño que le han hecho al país, indiferentemente de la tendencia política. Eso nos lo va a decir a la vuelta Carolina Escarrá, internacionalista. Estamos en su programa Café en la Mañana. Recuerden, estamos en horario especial hasta las 12 del mediodía. Así es, quédense con nosotros, ya volvemos con más de este análisis. Mañana estamos en vivo acá en el Estudio 4. Les daba una pregunta a nuestra invitada Carolina Escarrá, internacionalista, y bueno, de esos debates tantos que se dan, sobre todo la posición firme, que hay que decir, están fijando, bueno, todas las fuerzas políticas en rechazo a esta acción de Estados Unidos. Pero bueno, un dirigente político opositor decía, bueno, esta acción no es ni a favor ni en contra de una tendencia política. Esto le ha hecho un daño a Venezuela. ¿Cómo se le podría explicar a la gente de manera didáctica, porque hay muchos análisis superfluos que se quedan en eso? Mira, yo creo que, bueno, parte de eso ya lo hemos venido explicando, porque no es solo contra Venezuela. La guerra cognitiva va contra todo el mundo. Lo que está sucediendo con las grandes transnacionales de comunicación ha afectado tanto a, por ejemplo, a Argentina, que bueno, los argentinos no entienden qué es lo que está sucediendo y terminan votando por un personaje como Milei. O sea, todo esto tiene que ver con una construcción desde hace muchísimo tiempo. Pero por eso te decía, ¿por qué éramos amenaza? Por lo que ellos llaman populismo radical, que para nosotros es democracia participativa y protagónica. ¿Qué tiene que entender la gente? Bueno, que si regresamos a una democracia de élites, que si regresamos a una democracia representativa, vamos a tener lo que tienen en Estados Unidos. Y en Estados Unidos a mí me tocó llegar en el 2009, cuando estaba todo este movimiento Ocupa Wall Street, donde la gente vivía en la calle, donde las botaban hasta de sus carros porque no tenían cómo pagar el techo, etcétera, etcétera, y era el 99% contra el 1%. Entonces era precisamente un tema, una lucha de clases, un problema de élites contra el resto de la población. Pero además, Grosfoguel también te dice que las dos clases capitalistas transnacionales lo que quieren es eliminar la población del planeta, porque no necesitan gente que tengan que alimentar, y mucho menos a través de inteligencia artificial y todo esto. Entonces, parte del problema es que hay que eliminar a una población del planeta, y eso es lo que manejan las élites internacionales. Claro, de Davos mantener más el control. Esto, ¿no? Y mantener más el control. Pero en el caso de Venezuela específicamente, los ataques afectaron tanto a gente de un bando como a gente del otro, o a gente niní también. O sea, realmente ese grupo de víctimas que hay allí, muchos no tienen ni siquiera una tendencia política, ¿no? Ni los familiares ni a los que terminaron asesinando, porque no fue solamente algo contra los militares que estaban allí, digamos que alrededor del presidente, sino que fue en Fuerte Tiuna, fue en La Carlota, fue en diferentes lugares, afectaron instituciones, dígame tú el IBIC, o sea, ¿qué afectación, digamos, desde el punto de vista político puede tener un lugar donde se hace matemática, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con una afectación contra Venezuela, pero Venezuela como un ejemplo para el mundo. Si ese es el bastión de resistencia y yo lo destruyo, imagínate lo que te puedo hacer a ti. A eso Entonces, iba. Además que tema. marcan como, por supuesto, este evento marca un antes, un después dentro de esa conciencia colectiva del venezolano. ¿Cómo la percibes tú desde lo que ha sido también, no solamente lo que venía aconteciendo anteriormente, las amenazas, las constantes ataques, esa parte de la guerra cognitiva, sino que se ve demostrado ya en la población venezolana que hay una madurez en cuanto a esa conciencia colectiva? Mira, yo creo que la madurez más grande nos las da, primero, la confianza en nuestras autoridades, que es importantísimo, saber por qué hacen cada cosa que hacen y que cada cosa tiene una razón de ser. Que mucho de esto lo dijo el diputado Nicolás Maduro Guerra ayer, mucho de esto lo dejó ya el presidente Nicolás Maduro estipulado porque sabía que podía pasar, ¿no? Y yo creo que esto es algo fundamental. O sea, saber que nosotros vamos a la victoria. Esto significa Venezuela en lenguaje de señas, esto significa victoria en lenguaje de señas, y él antes de esto hizo esto. O sea, unidos, juntos, nosotros vamos a vencer. Vamos a vencer. Ahora, no es solamente un mensaje para los venezolanos y las venezolanas, sino para el resto del mundo. Si nosotros nos unimos, si América Latina estuviera unida, quizás
la situación hubiese sido diferente. Si las posiciones en la CELAC hubiesen sido más radicales, quizá la situación hubiese sido diferente. ¿Qué es importante en este caso? Los BRICS. Los BRICS se han manejado de una manera bastante particular y parte de eso tiene que ver con que muchos de los BRICS son atacados por medidas coercitivas unilaterales, que no son reconocidas ni siquiera por la Organización de Naciones Unidas y que ha venido imponiendo Estados Unidos y en muchos casos se ha permitido. Pero es que lo hemos permitido porque lo vemos en Palestina. Hay Claro, un está en curso genocidio. constante. Entonces, toda esa guerra cognitiva afecta a muchísima gente. No es un tema contra chavistas, no es un tema contra ninis, ni es un tema contra los que no son chavistas. Es un tema contra los que estamos en Venezuela, los que resistimos en Venezuela y resistimos precisamente a esas medidas. Y es que no se trata nada más de unilaterales. Venezuela, ya trasciende como tú bien lo mencionas, pero aquí también hay un mensaje que todos los países del mundo y sobre todo los que están acá de este lado deben entender en torno a esa unión. ¿Qué debería pasar en lo sucesivo también para que ese despertar se manifieste? Y Venezuela, por supuesto, a la vanguardia porque fuimos los primeros, ¿no?, en ser agredidos, atacados y estamos a la mirada del mundo, ¿no? Porque es como, lo decía incluso Michelle, es como un laboratorio. Estamos viendo realmente cómo es ese reaccionar, cómo se da todo allí cuando en otros países las situaciones han sido diferentes, pero que además otros están viendo, están en la barrera así, viendo qué hacen, qué no hacen, cómo resisten, cómo le hacen frente, cómo se mantienen tan unidos. ¿Cuál es esa fórmula Venezuela? Mira, esa fórmula Venezuela es que confianza. Yo creo que eso es lo primero y lo he dicho varias veces en esta entrevista. O sea, tenemos que confiar en lo que están haciendo nuestras autoridades. Hay, digamos, pasos tácticos que van directamente a lo estratégico. Hay ciertos repliegues, hay ciertas decisiones que se tienen que tomar, hay una negociación. La negociación no empezó ahorita. O sea, esto fue un ataque para decir nosotros tenemos más fuerza que ustedes en la negociación. Significa la negociación entrega. Muchas personas de repente tienen esa visión, ¿no? Como que entregamos el país. Pero no, hay una negociación en curso, porque si no, no estuvieran sacando los buques militares del Caribe, lo están haciendo. Entonces, hay una negociación en curso. Nosotros vamos a traer, fíjense, una de las cosas que yo creo que es importante recordar es que de todos los presos que metieron en el SECOT, salieron los 252 presos venezolanos injustamente metidos en el SECOT gracias a las negociaciones que estaba haciendo el gobierno bolivariano con los Estados Unidos. Lo que hay que recordar es que los niños que son separados de sus familias y que mucha gente no sabe dónde van, que eso ha sucedido durante toda la vida, porque también hay que recordar que uno de los negocios transnacionales más importantes tiene que ver con la trata de personas, ¿ok? Y tiene que ver con todo el caso de Epstein y todo el tema de la pedofilia también en Estados Unidos. O sea, todos esos niños que son separados de su familia son utilizados para algo. Nosotros hemos venido trayendo a nuestros niños de regreso a casa. Todo eso ha formado parte de una negociación que ha sido victoriosa al final. Entonces, por eso es que les digo, hay que tener confianza porque se sabe por qué están haciendo las cosas. Estamos en medio de negociaciones donde no solamente actuamos nosotros, no es solamente una negociación de nosotros con Estados Unidos. Nos acabamos de reunir, bueno, se acaba de reunir la presidenta encargada con alguien de la República Popular China. Se había reunido un día antes de que fuera el ataque. O sea, todo eso tiene una lectura que, bueno, lo que tenemos es que esperar un poco porque hay negociaciones en curso en todos los espacios. Y eso se puede ver con lo que pasó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso justamente le iba a preguntar. Si vemos lo que es la presencia de China en América Latina, hemos visto, por cierto, recientemente se inauguró en Perú, tiene inversiones importantes. China tiene inversiones, bueno, en otros países también de la región, que quizás ideológicamente no están tan unidos ideológicamente, pero tiene inversión. Bueno, mismo Salvador, en El Salvador inauguraron una biblioteca pública con recursos de China. Ahora bien, la presencia de China en América Latina, ¿usted cree que esto va a llevar a una nueva renegociación o esa presencia china en América no está en peligro o en amenaza por estas acciones de Donald Trump? Mira, yo creo que sí, los representantes de los países son realmente inteligentes, pues van a entender que hay una relación mucho más allá de esto, que es lo que decía la vicepresidenta con el tema petrolero. O sea, son relaciones comerciales,
pero al mismo tiempo que dijo, tenemos esta negociación con Estados Unidos, una relación comercial con Estados Unidos, nosotros seguimos diversificando nuestras relaciones. Claro. Y así como lo hace Venezuela, fíjate que Milei en su campaña dijo, yo no quiero nada con los chinos. E inmediatamente se sentó con los chinos apenas llegó al gobierno, al poder. O sea, es algo que no puedes evitar, porque hay cosas que necesitas. Están en la geopolítica. No solamente están en la geopolítica, sino que además, se quiera o no, y a pesar de que se maneja el tema de la competencia a nivel internacional y todo esto, hay complementariedad. O sea, unos producen una cosa, otros producen otra. Yo necesito lo que tú produces y tengo que intercambiar en términos de productos, en términos de bienes o en términos económicos. La diferencia es si yo intercambio en dólar, porque fíjate que uno de los golpes más grandes que recibió Estados Unidos fue de Arabia Saudita. Cuando dijo, ya el acuerdo del petrodólar de los años 70 ya no me interesa, porque yo quiero negociar en otras monedas. Lo hizo Arabia Saudita. Entonces, es una situación geopolítica que tiene muchas aristas, muchos factores, y que no depende solamente de que se sienten la presidenta encargada con el presidente Donald Trump o con Marco Rubio, sino que es algo que va muchísimo más allá. En el caso de China, pues tiene relación con gran parte de los países de América Latina. Claro, igual la comunidad internacional está activa porque así lo hemos visto, lo hemos reseñado, cómo además se ha seguido de cerca este hecho inédito, ¿no? Cómo un gobierno, bueno, invade, hace todo lo que tiene que ver con este ataque militar y secuestra a un presidente electo constitucionalmente por su pueblo. Sí, bueno, yo creo que ahí el tema jurídico también tiene sus propias connotaciones, ¿no? Y creo que fue magistral lo que hizo el presidente Nicolás Maduro. O sea, cuando le preguntaron su nombre, y la mayoría de la gente dice solo su nombre. Y él dijo, yo soy Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, soy prisionero de guerra, fui extraído de mi casa en Caracas. O sea, él dio todos los elementos para la connotación. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que ir, se lo va a explicar mucho mejor el próximo invitado, ¿no? Pero tiene que basarse en lo que son las reglas, sobre todo desde el punto de vista humanitario, ¿no? A nivel internacional. Es algo inédito y es algo que, bueno, tiene su razón de ser. Mira, una lectura importante y que tú hablabas también en torno a la garantía, ¿no? de la paz dentro de Venezuela, cómo también los factores políticos que hacen vida acá, bueno, se han reunido, ¿no? Ha habido un consenso, vimos también al Gran Polo Patriótico reunirse, pero además vimos la instalación de el nuevo ejercicio de la Asamblea Nacional, como, bueno, bancada opositora y también de gobierno estaban allí y todos levantaron, por supuesto, su voz en torno a ese rechazo, ¿no? Lo que ha venido pasando acá en Venezuela. No solamente bancada opositora y de gobierno, que era lo que habíamos venido teniendo hasta ahora, sino que tenemos algunos personajes que también se levantaron y también dijeron, no estoy de acuerdo ni con lo que propuso uno ni con lo que propuso el otro. Exacto. Y que tradicionalmente han sido entreguistas, ¿no? De los intereses del país. Entonces, sus posiciones han sido apátridas y entreguistas. Entonces, están ahorita en la Asamblea Nacional, están reconociendo la institucionalidad, la reconoce el presidente Donald Trump. Yo creo que eso es una gran victoria también. Reconoce a la presidenta encargada, reconoció al presidente Nicolás Maduro. Eso está en sus posts también. Él ha dicho presidente Nicolás Maduro. Sí. En alguno de sus posts de Truth Social. O sea, él ha reconocido a las autoridades, ha reconocido la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela, cuando ni siquiera muchas veces reconoce sus propias instituciones dentro de los Estados Unidos. Sí. Entonces, todo eso también tiene que tener una lectura de cómo poco a poco, paso a paso, nosotros al final venceremos. Bueno, Carolina, ya vamos despidiendo. Quisiera un mensaje, ¿no? Un mensaje que le puedas enviar al pueblo venezolano, sobre todo de la tan necesaria certidumbre, ¿no? En horas tan difíciles, en horas muy complejas. Yo veía una publicación de una muchacha, ¿no? Y ella decía, oye, lo que veía por televisión en Gaza, en Palestina, lo estoy viviendo acá, el ruido, el miedo. Más adelante vamos a revisar en el próximo segmento porque van a reiniciar las actividades escolares, pero sin duda se rompió, oye, esa paz en ese momento, ¿no? Y creo que hay que darle mucha certidumbre a la gente, mucha tranquilidad y bueno, sin duda el tema de los análisis y tú, un mensaje que le puedes enviar al pueblo venezolano. Bueno, primero calma y cordura, como dice el presidente Nicolás Maduro, nervios de acero. Tenemos que tener confianza en lo que están haciendo nuestras autoridades, tenemos que estar tranquilos de que estamos en paz, seguimos en paz
y de que además el presidente Nicolás Maduro es reconocido internacionalmente, no solamente en este momento como un símbolo de resistencia, sino que es reconocido como el presidente de la paz, ¿no? Y que ha evitado cualquier cantidad de conflictos, cualquier cantidad de situaciones, y aún así nosotros pues hemos crecido incluso desde el punto de vista económico, de acuerdo con la CEPAL, no solamente de acuerdo con las autoridades venezolanas. Así que bueno, lo que tenemos es que tener confianza. Bueno, muchas gracias, Carolina Escarrá. Gracias a ustedes por la invitación. Internacionalista. Vamos a Gracias hacer por una pausa. acompañarnos. Sí, nos corresponde una pausa, Sí. Michelle. Al regreso vamos a Más seguir información. compartiendo con ustedes otros temas que son noticia acá en nuestro país, así que quédense con nosotros. Ya venimos, no se aparte. Estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana. En este segmento ahora vamos a revisar otras informaciones que igualmente se están actualizando y que son noticias hoy 9 de enero. Así es, Michelle. Vamos a ver el portal o cuenta Instagram de la Casa Venezolana de Televisión, porque el día de ayer los jóvenes venezolanos salieron, ¿para qué? Para exigir la liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama Cilia Flores. Fíjese que tras su secuestro por parte de la administración de Trump el pasado 3 de enero, han sido muchas las movilizaciones que se han dado. En esta oportunidad, los jóvenes marcharon y los presentes rechazaron enérgicamente el secuestro del jefe de Estado, al igual que el de su esposa, por parte de las fuerzas estadounidenses. Además, señalaron y exigieron que, bueno, que sea liberado inmediatamente ambos. Bueno, hoy levantamos la voz, fue parte de las palabras que destacó uno de los que acudieron a esta marcha. Levantamos la voz en paz, y una expresión además rebelde para exigir hoy que retornen a nuestro presidente y a la primera dama, que han demostrado la valentía y el amor por nuestra patria. Los necesitamos de vuelta, dijo uno de estos jóvenes. Por cierto, una juventud venezolana que muchos de ellos son estudiantes, que ven clases ahí en el IBI, que recuerden ustedes que hay una casa de estudio y que lamentablemente también se han visto afectados de manera muy directa por estos bombardeos del gobierno de Estados Unidos. Hay que comentar que esta movilización también ha sido acompañada por el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, quien ha destacado la unidad de las fuerzas revolucionarias en este momento tan difícil para el pueblo venezolano. Vamos a escucharlo. Hay un debate nacional, ustedes que son diputadas, hay un debate en los liceos, hay un debate en las universidades. Hay que asumir el debate nacional. Yo diría que más del 90% de la población venezolana condena esa agresión y ese secuestro al presidente Nicolás Maduro y a nuestra compatriota primera dama Cilia Flores. Por eso ese debate debemos dirigirlo. Ese debate deben dirigirlo a los patriotas, porque es que esta es la hora de los patriotas. Para esto nos veníamos preparando y para esto estamos preparados, compañeros, compañeras. Así que no nos resta más, compatriotas, que agradecerles a ustedes por esta gran manifestación de amor. Y yo estoy seguro que allá donde está nuestro presidente Maduro, le están llegando las imágenes que el pueblo venezolano está en las calles, que el pueblo venezolano no lo ha dejado solo. Bueno, un pueblo que está activo, que ha resistido y que además le dice al mundo y sobre todo al gobierno de los Estados Unidos la liberación, la devolución del presidente constitucional Nicolás Maduro, al igual que de su esposa Cilia Flores. Pero, ¿qué fueron esas solicitudes y de qué manera se expresaron para rechazar estas acciones? Vamos a escuchar a quienes hicieron presencia en esta gran marcha. Mi nombre es Juan García, soy del Compa Pescadores Unidos del Estado Sucre y nos encontramos aquí en Caracas. Ayer tan solo estábamos pescando y nos encontramos aquí, ratificando el apoyo a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con la juventud hacia adelante, dispuestos a defender la patria y pidiendo, sobre todo, la liberación de nuestro presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente de Venezuela, Cilia Flores. Soy pescadora del municipio de Cumaré de la Costa. Presidente, aquí estamos los jóvenes pescadores ratificando que usted es nuestro presidente y aquí lo estamos esperando con fe y esperanza.
Aquí estamos del Fortín Libertad, municipio de Gaspar Marcano, diciéndole al mundo que nuestro presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores de Maduro, diputada de la Asamblea Nacional Bolivariana, están presos en los Estados Unidos por un vil secuestro que realizó ese mismo gobierno. Nosotros seguimos aquí en pie de lucha, defendiendo nuestra nación como es Venezuela, y le decimos a todo el pueblo venezolano que dudar es traición. Nosotros seguimos aquí dándole el frente a Venezuela y le vamos a decir al presidente Nicolás Maduro que pronto va a salir de allá y va a estar acá con nosotros. Esta juventud se encuentra preparada, esta juventud quiere de vuelta a nuestro presidente Nicolás Maduro, esta juventud no quiere más imperio acá, la juventud, así como Bolívar venció, nosotros juntos vamos a vencer y demostramos acá presente que queremos a nuestro presidente y a Cilia Flores de vuelta a Venezuela, porque juntos nosotros venceremos. Bueno, ahí están las expresiones del pueblo venezolano, sobre todo y muy en especial de la juventud. Vamos a revisar ahora un portal, en este caso de la cadena hermana Telesur, que hay una nota muy importante. Fíjense ustedes, vamos a revisar el titular que dice así: Senado de Estados Unidos avanza con resolución para frenar hostilidades contra Venezuela. Destaca la nota que en un revés para la Casa Blanca, el Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución que busca prohibir el uso de Fuerzas Armadas contra Venezuela sin la autorización expresa del Congreso. La medida, impulsada como respuesta a las agresiones contra la soberanía de Venezuela y al secuestro del presidente constitucional de ese país, Nicolás Maduro, fue aprobada por 52 votos a 47. La votación constituye una crítica bipartidista a la autoridad del presidente Donald Trump en política exterior y una prueba de la lealtad del Partido Republicano. 5 senadores republicanos, rompieron filas, ¿no?, para unirse a los demócratas y apoyar la resolución. Destaca esta nota de la cadena hermana Telesur. Bueno, igualmente, Michelle, amigos, es importante siempre pasearse por todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa, no solamente a lo interno. Aquí en Venezuela se ha cumplido ya lo que reza nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por supuesto Venezuela cumple con todo lo que tiene que ver con los tratados, acuerdos internacionales y todo lo que rige ese marco jurídico internacional. Estados Unidos se saltó ese marco jurídico al no responder lo que establece la Carta de las Naciones Unidas en ese capítulo 6, en donde, bueno, esas controversias o esas diferencias entre países deben manejarse de la mejor manera. Así que vamos a repasarnos un poco por este articulado para comprender mucho mejor de esto que les estoy comentando. Así que vamos a ver qué expresa este artículo número 33, y ahí lo tienen en pantalla, porque el arreglo pacífico de controversias debe existir entre las naciones. Fíjense lo que dice este artículo 33, su apartado número 1, las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mandamiento de la paz y la seguridad internacional tratarán de buscarle solución, ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. También hay otro punto bien importante que tiene que ver, por supuesto, con este artículo número 33 que reza en la Carta de las Naciones Unidas, en su capítulo 6, el Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios. Esto lamentablemente no se cumplió, sino que se accionó este ataque, ¿no?, por parte del ejército de los Estados Unidos hacia nuestro país. Lo cierto es que Venezuela sigue al frente y por ello también han nacido y se han constituido diversos comités para llevar adelante esa voz ante el mundo y sobre todo la liberación del presidente constitucional de Venezuela. Así es, y en este mismo sentido, bueno, Venezuela busca o sigue avanzando, bueno, en políticas públicas y también sobre todo tratar de retomar la normalidad, si se quiere, de alguna manera, y en este caso con el reinicio de las actividades escolares, luego, bueno, del asueto de Navidad, de lo que fue, y lamentablemente esta situación que ocurrió, entiendo que, bueno, fue reformulado el calendario escolar, y un mensaje muy importante que ha emitido el ministro, porque ha hablado acerca de la importancia, el papel que juega el docente, el maestro, sobre todo de conciencia, de entender, ha dicho disciplina, ha dicho ese papel que juega el maestro. El cuidado de la salud mental de los jóvenes. De verdad que muy asertiva esas palabras en torno a lo que va a ser retomar ya las actividades
escolares en nuestro país, porque sabemos que toda esta situación ha generado muchísimo dolor, zozobra, miedo. Un niño, ¿cómo le Entonces, explicas tú? Es importante desde casa, nosotros como padres, como adultos, cómo orientar a nuestros hijos en torno a retomar esta dinámica cotidiana, pero sobre todo el respeto dentro del espacio educativo, La tanto de comprensión. los docentes, tanto de los jóvenes, los adolescentes, bien importante. Así que veamos lo que dijo el propio ministro de Educación, Héctor Rodríguez. Buenas tardes a todas las familias venezolanas y equipos docentes. Tomaré unos minutos de su tiempo para ofrecerle información importante acerca del reinicio de clase en todos los subsistemas de educación del país. Antes de hacerlo, quiero ofrecer mis condolencias a las familias y amigos de todos aquellos que perdieron la vida o sus hogares en los brutales ataques del 3 de enero. Hijos, padres, jóvenes, abuelas, arrasados por el odio y el descontrol del mundo. Como si fuese poco, fue secuestrado esa nefasta noche el presidente de un país soberano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, Cilia Flores. Ningún país del mundo, ninguna familia del mundo merecen pasar por la incertidumbre y el terror que se ha pretendido instaurar en el nuestro. Lo que vivieron nuestros niños, niñas y adolescentes, sus madres y padres, es absolutamente despreciable e injustificable, porque la guerra no tiene justificación alguna. Y los venezolanos somos un pueblo de paz. Siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Nos corresponde alzar la voz por ellos, por cada niño, cada niña y adolescente que habita en esta tierra, que sueña, que juega, que ama, que necesita protección. Es por ello que cada familia se levanta a luchar, por su futuro, por su bienestar. Es por ello que nos toca reconstruirnos en el medio de la tristeza y seguir trabajando para cuidar lo que es de ellos, su país, su identidad, su futuro. A los familiares y adultos cuidadores les pedimos contener, calma, escuchar y pensar junto a ellos. No podemos negar lo que sienten. Debemos estar disponibles para validar ese sentimiento y ofrecer herramientas para que lo gestionen de la mejor forma. Buscar la propia calma nos ayuda a encontrar formas de mantener el vínculo con ellos y restablecer el equilibrio natural. Nuestra calma es la de ellos y la de ellos es la nuestra. A los adolescentes que me escuchan, quiero que sepan que estamos aquí para ustedes. Muchas veces los vemos callados, observando, pero sabemos que necesitan que estemos allí a su lado, que tienen preocupaciones y que están intentando procesar asuntos que no son sencillos ni siquiera para nosotros los adultos. Bueno, estamos aquí, nosotros, sus maestros, sus familiares, cuentan con nosotros ahora y siempre. A nuestros docentes les pido solidaridad, humanidad, compasión, empatía, altísimo profesionalismo y altísima capacidad para sostener y para guiar. Lo sabemos hacer y lo debemos hacer, porque nuestra primera tarea es proteger a cada niño, a cada niña, a cada joven. Es la escuela, el liceo, así como la familia, el lugar más seguro, el lugar del amor, el lugar de las posibilidades, el lugar donde pueden expresar sus preocupaciones y donde por naturaleza encontrarán respuesta, interacción, vínculo humano. Este lunes 12 de enero arranca la jornada escolar. Inicia el segundo momento pedagógico del año y lo hacemos conscientes de que debemos garantizar el derecho fundamental a la educación. La educación nos hace libres. La lectura amplía la comprensión del mundo. La compañía de otros nos regula y las rutinas nos dan certeza. Les pido unidad, colaboración y disciplina para proteger a nuestras comunidades escolares y extender nuestra mano a cada una de las familias que forman parte de ella. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, las palabras del ministro Héctor Rodríguez, ministro para la Educación, bien asertivas, además alentando entre la sociedad venezolana ese apoyo, la comunidad educativa, que es bien importante, y sobre todo hacer que estos días, fíjate que hay algo bien importante, hay algunas comunidades que incluso ya han
comenzado a brindar ese apoyo psicológico y herramientas, para brindar herramientas para quienes, por supuesto, están mucho más afectados con toda esta situación, y eso es bien interesante. Eso habla de cómo somos solidarios ante situaciones bastante complejas, y eso es lo que ponemos nosotros sobre la mesa. Ustedes quienes están allí, saber orientar a los jóvenes, a los más pequeños, y sobre todo que la reincorporación a estas actividades académicas, más que sean un espacio para el choque, para la dinámica, sea para entendernos como venezolanos, porque la unidad acá es bien importante en este momento que vive nuestro país. Vamos a ver si la semana que viene traemos también especialistas para abordar el tema psicológico. Hay niños que resultaron afectados. Él decía el ministro, mira, si para un adulto le cuesta digerir, entender, procesar que cae una bomba, el terror, el miedo que te puede generar, imagínate un niño. ¿Cuántos niños afectados hay, no? Acá en Caracas, en el estado de La Guaira. Así que es un tema que seguramente vamos a estar abordando. Fíjense algo, hay que hablar también, y vamos a rodar las imágenes de la Expo Niños en el Espacio, hablando del tema de los niños, sobre todo de estar a esa salud mental tan importante. Esto se va a estar desarrollando en el Centro de Convenciones Parque La Carlota de lunes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Hay un video, ahí lo estamos rodando, ahí está el video. Tiene que ver con, recuerden ustedes que esta expo ya se estaba presentando, y bueno, ahí está el horario importante de 9 de la mañana a 4 de la tarde, cómodo horario para que entonces usted, la familia venezolana, pueda acercarse en este proceso que seguramente, Anabel, tiene que arrancar. Seguramente ya ha comenzado, pero sobre todo darle mucha tranquilidad y mucha certidumbre a los más pequeños de la casa. Sí, resultaría interesante que las familias capitalinas acercaran a los más pequeños, ¿no? Para desconectarlos también de lo que ha sido esta semana toda esta situación, y en donde nosotros tenemos que procurar esa protección, proteger a nuestras niñas y niños, y sobre todo proteger esa salud mental que es tan necesaria, y sobre todo para ellos que van a iniciar este segundo momento educativo. Pero ya nosotros nos vamos a la pausa, pero antes... Sí, antes vamos a presentarle, nos colocamos ahí viene nuestro invitado, ya lo veo, mira, es Francisco González, internacionalista, amigo de la casa. Con él siempre hablamos estos temas tan, sin duda, importantes en esta geopolítica. Antes conversamos con Carolina Escarrá, y vamos ahora a conversar con el profe Francisco González, profesor universitario también, para tratar de entender, ¿no?, todo esto que está ocurriendo en el mundo, toda esta arquitectura, esta geopolítica que está ocurriendo. Eso será la vuelta, 11:30 minutos, 11:29 minutos de la mañana, casi cambia el reloj a las 30. Y recuerden ustedes, estamos hasta las 12, horario especial. Así es, Michelle Caballero, esta servidora Anabel Estrada, quédense con nosotros, ya viene Café en la Mañana. Venimos. De vuelta con más de Café en la Mañana. En esta parte ya ustedes veían, bueno, Francisco González ya se encuentra acompañándonos para avanzar en este análisis. Michelle Caballero, esta servidora Anabel Estrada, y por supuesto lo que está en el tapete, Francisco, pero siempre es oportuno también, al igual que todos los entrevistados que nos han acompañado, conocer desde tu perspectiva y análisis, bueno, todo lo que ha venido desarrollándose en Venezuela. Vemos también voces del mundo levantándose, vimos lo del Senado ayer, que también es importante darle esa lectura a lo que pasa en nuestro país, y algo que también que no quisiera que dejáramos por fuera, bueno, la liberación de los presos políticos. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hablaba al respecto, y que esta es la continuidad además de esa mesa de diálogo y de paz que se ha mantenido por parte del presidente Nicolás Maduro. Recordaré que, bueno, Venezuela siempre ha avanzado en ese contexto que tú comentas, Anabel, un proceso de diálogo con todos los sectores. Aquí el comandante Chávez, bueno, fue el primero en aquel año 2002 cuando da un golpe de Estado. Estos sectores violentos, muchos de ellos, muchos sectores violentos. Y bueno, se ha ahora avanzado, y quisiéramos comenzar por esa parte, a un proceso a través del cual personas que estuvieron involucradas, muchas de estas personas involucradas en hechos de violencia, posteriores seguramente a lo que fue el 28 de julio, bueno, se les ha dado una medida, ¿no? Forma parte del proceso de diálogo, forma parte además de la política humanista, de defensa de los derechos humanos, del gobierno bolivariano, y que nos de define estas a nosotros, personas. siempre hemos sido muy humanistas en torno a eso. Entonces, bueno, tu lectura sobre esto, porque a la par está esto, pero también hay muestras de esa amplitud de diálogo político del gobierno venezolano con estos sectores que en algún momento se han levantado contra la institucionalidad del Estado. Sí, mira, estos días, como tú bien preguntabas, que hay mucha
inquietud regional y la gente de afuera busca información. Sí. Es importante eso porque hay mucha desinformación, tergiversación de informaciones, creo que lo comentaba un poco Carolina, ¿no? Y también el tema de por dónde va la realidad caraqueña, ¿ves? Es decir, a veces, mire, nos pasó en el 2019, yo le comentaba a unos colegas argentinos estos días que hicieron uno de estos llamadas para ver cómo va la cosa y preguntaban cómo va Caracas, ¿no? Y a pesar de las fuertes circunstancias, la cosa se ha ido un poco normalizando, ¿no? Y también tiene que ver con que a veces parece, y nos pasaba en el 2019, Michel, que te enteras de las cosas del país primero de afuera que desde adentro, ¿no? Sí. Yo recuerdo el año pasado cuando se dieron esos sectores radicales que estás hablando, ¿no? Después de la elección salían a la calle, yo me enteré porque me llamaron de Buenos Aires. Es decir, hay intromisión, injerencismo de cadenas de comunicación internacionales que tergiversan la realidad de Venezuela constantemente, ¿no? Y si bien uno sale a la calle, yo vine para acá desde una zona de Altos Mirandinos, está todo tranquilo, lo cierto es que desde afuera te venden como que hay una especie de guerra, ¿no? Es decir, esas situaciones de realidades alternativas. Y de eso creo que voy a hablar un poco, ¿no? De esas dualidades narrativas o a veces más de una realidad alternativa, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, que ¿Qué está alteran, pasando acá? que alteran todo lo que puede estar Claro. aconteciendo y cómo altera además la vida de un país. Y en eso creo que nosotros también nos hemos ido como blindando. Claro. No hemos aceptado también que todo ese bombardeo informativo, mediático, lo que se dice, opiniones van, opiniones vienen. Claro. Y por supuesto quienes están afuera tienen una mirada y una percepción de Venezuela totalmente diferente, pero que nosotros hemos ido como también derribando todas esas situaciones. Sí. Claro, pero es bueno siempre explicarlo porque es un hilo umbilical invisible que genera estas dualidades narrativas. Por ejemplo, algo concreto, en el año 2019, pero en febrero, esos días turbios, ¿no? ¿Recuerdas? En la frontera, ¿no? Te decían que no, es que venía ayuda humanitaria y venía otra cosa, ¿no? Entonces siempre, a veces cuesta un poco desmontar estas realidades alternativas, ¿no? Nosotros le llamamos a eso, Anabel, la dualidad narrativa, pero a veces son más de una, ¿no? Dependiendo de los intereses de los grupos internacionales, qué sé yo. Y allí en Cúcuta se concatenaban distintas situaciones de intereses de presidentes que estuvieron ahí. Siempre en ese momento, es ¿no? importante, y ahorita que mencionas esa dualidad narrativa, saber Sí. a qué nos enfrentamos, ¿no? Porque esta situación ha sido bastante difícil para los venezolanos y a veces cuesta, y está costando incluso cómo digerir, ¿no? Cómo retomar la cotidianidad, pero sobre todo teniendo ese mal sabor allí que está presente. Sí. Y es importante saber qué herramientas brindarles también a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, para saber hacerle frente a esta dualidad Bueno, a lo narrativa. interno del país, como ustedes lo han descrito, pues hay una tranquilidad, si bien hay una tensión, obvio, surgida por el día 3. Sin embargo, se ha ido retomando la calma, pues. La gente vuelve a la calle. Yo viajaba esa noche casualmente, yo estaba en Fuerte Tiuna y viajaba esa noche para el Táchira, ¿no? Entonces en el camino me agarró la cuestión. Ah, estás viajando, imagino. Sí, sí, por Barinas, a las 2 y pico de la mañana, ¿no? Fue difícil llegar, pero llegamos. Fue difícil volver, pero volvimos. Entonces, sin embargo, vi allá, intentaba venir de nuevo. Yo les voy a decir algo, voy a apelar a algo de sinceridad. Pensaba que iba a volver a una realidad totalmente distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú bien sabes, Michel, y la experiencia que tenemos, creo que contigo hacíamos un análisis de Siria, ¿te acuerdas? Una vez, ¿no? Que tuvo eco, ¿no? Viralizó, me acuerdo. Sí. Salí hasta en el Mazo dando, recuerdo, ¿no? Tú mismo me avisabas y lo vi, ¿no? Y bueno, y uno estudia estas situaciones, Anabel, pero las estudia siempre desde la abstracción de lo de afuera, porque estudias los países desde afuera, Siria, Yugoslavia, Irak, la situación en Ucrania. Pero no es igual cuando te toca narrar tu propia realidad. Claro. Es más difícil. Es más difícil, Es más difícil. Desde esa óptica. Claro. Y por eso te veo incluso hasta bastante conmovido, ¿no? Por cómo es dar la reseña. Claro, desde porque lo- tienes que desde tratar lo de ser puede objetivo desde dentro afuera. de Exacto. todas las cuestiones que Porque están además ocurriendo. lo viviste.
Claro. Y hay un punto que me parece muy importante lo que usted dice, porque vuelvo al tema que lo comentaba antes, que es que uno veía eso por televisión, no lo veías en primera persona. O me lo contaron, me lo dijeron, o lo vi. Entonces, son países lejanos. Y a partir de eso, y a partir de esa experiencia y de esto que está pasando, vuelvo al punto. ¿Cuáles son las fortalezas que usted con esa amplia lectura que ha tenido de distintos procesos ve en esto? Porque como ya usted dice, usted pensó que quizás esto, iba a ser el caos. Por la magnitud. O sea, por la magnitud y hablando de un país que jamás ha estado en una situación de guerra como esa. Sí. ¿Cuáles son esas fortalezas a lo interno que está mostrando Venezuela al mundo en este momento? Claro, yo creo que se apela a un nuevo estado de conciencia. También creo que lo decía la compañera Carolina, de estar un poco más conscientes del nivel de las situaciones internacionales, ¿no? Sí. Esa es la realidad internacional. Es decir, un amigo me decía esa madrugada, logró contactarme en la madrugada, que salía de los edificios de bielorrusos, que están los últimos por Alas Mayas, salía corriendo al poliedro a resguardarse, y me dijo en la llamada, a las 2:30 de la madrugada, me decía que se recordaba de Gaza. O sea, siempre veía Gaza desde afuera, ¿no? Entonces nos identificamos con Gaza porque, claro, no esa magnitud, obviamente, pero sí el ver que algo así siempre te puede ocurrir como país, ¿no? A veces, mira, parece que no, pero nosotros hicimos un análisis recientemente en el Centro de Saberes, un diplomado de Irán y otro que hicimos sobre Egipto, ¿no? Ahí se dieron las conversaciones sobre el tema de las negociaciones con Trump, de Israel y todos ellos y los representantes de Hamas para el tema de las negociaciones de lo que tenía que ver con el cese al fuego, y se logró. Se logró. En una situación sumamente complicada, las mesas de diálogo funcionaron para eso, con distintos países, Turquía, Egipto, ¿ves? Egipto fue clave en esto, ¿no? Y tenemos que apelar a esas cuestiones, ¿no? A esas experiencias, ¿ves? Es decir, los países saben, los dirigentes saben que el caos y el desorden no lleva a nada, ¿no? Entonces, en este momento creo que tomemos eso del discurso internacional, del diálogo, lo decía en el Consejo de Seguridad de la ONU, y apelar también a Estados Unidos que no conviene una caotización, porque en plena campaña electoral eso le va a afectar sus propias campañas. Bueno, y lo hablábamos en la parte anterior, el resultado que hubo ayer en el Senado también. Es clave de eso. Mira, eso es clave porque ves que fueron 52 a 47. Veníamos siguiendo las anteriores votaciones. Se revertió. Eran por 2, ¿te acuerdas? Sí. Es decir, era la cuarta votación y las anteriores solo por 2 votos. ¿Qué pasa? Susan Collins, muy clave en la elección del año pasado, en la última que hubo antes de esta, una republicana radical, había votado y, ojo, fue criticada por los demás, porque fue quizás la última votación para evitar que esto ocurriera, o por lo menos generar un discurso contra las agresiones. Y ella votó a favor. Entonces la andanada después fue durísima. Se sabe que con su esposo tiene inversiones petroleras, todo eso. Y mira, ayer fue un voto clave, ayer, ¿no? Susan Collins, busquen para que vean, esto lo puedo hacer para que vean. Y allí, en esa situación, ella lo explica, ¿no? A su base social, obviamente, que la vota ella, pero les dice que, bueno, sí, tiene que ver con un asunto de no continuar no está criticando la acción de guerra militar, sino la continuidad de la misma. Es decir, no quieren que haya una guerra contra Venezuela, y se vio ayer en el Senado, ¿ves? O sea, de una persona que es propiamente conservadora. No estamos hablando de una persona de los demócratas o de izquierda, una persona conservadora, republicana. Entonces eso hizo que esos 5 votos de los 2 anteriores se volteara. Bueno, sí, eso va a pasar por las cámaras de representantes, por el veto no del mismo Trump y un montón de cuestiones que tienen que ver con tecnicismos legales, pero nos muestra una luz dentro del túnel oscuro en la cual hay disidencias dentro de las propias coaliciones que sostienen a Trump en el Congreso en un año electoral. Esto es importantísimo verlo y lo están viendo ellos desde adentro, ¿no? Francisco, vamos a hablar de eso a la vuelta. Eso me parece que es muy importante. Se viene una elección en noviembre. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué cambios puede producir? Ahí está el tema del juicio. Ya, por cierto, ya Donald Trump es una persona que está enjuiciada. Y están esos papeles ahí. Claro, los papeles de Einstein. Vamos a hablar de eso. A la vuelta, 11:43 minutos de la mañana, conversamos con Francisco González, internacionalista. Ya volvemos.
De vuelta con más de Café en la Mañana. A esta hora seguimos en la grata compañía de Francisco González, quien, bueno, especialista en lo que tiene que ver con integración regional, pero además analizando todo este panorama. Hablabas de esa dualidad de diálogos que existe, bueno, fruto de lo que se narrativa, comparte, ¿no? en las redes y toda esa narrativa, pero además nos quedamos en el punto de lo que pasó el día de ayer en el Congreso, todo el Senado, cómo esto puede afectar además y si de alguna manera revierte esas intenciones que tiene el presidente de los Estados Unidos. Son contrapesos de poderes, incluso en las internas de las coaliciones que hay en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Y si algo ha caracterizado a Trump 1 y Trump 2 es esa dualidad. Es decir, en el verbo oficial de Estados Unidos en este momento en su país, te dicen que no hay una operación, una guerra, que no fue una operación militar, la operación Lanza del Sur. Te dicen que fue una operación policial. En esa dualidad narrativa interna de Estados Unidos, la operación policial da pie a que secuestran a un presidente en funciones, obviamente, una operación que sí es militar. Lo secuestran, lo llevan al país en una causa que está amañada desde hace varios años, ¿no? En un tribunal en Nueva York, donde tenían narcotraficantes allí, por ejemplo, el expresidente de Honduras, que fue liberado, ¿no? Orlando Hernández. Exacto, lo ponen allí. Entonces, pero si uno se pregunta, pero si no es una operación militar, no fue un acto de guerra, lo lógico es que hubiesen venido policías de migración, de estos regordetes que están por ahí, y hubiesen venido a apresar al presidente, pero eso no funcionó así. Fue una acción militar. Son comandos militares, los que estuvieron esa noche aquí en Caracas, ¿no? Bueno, y en otros estados del país. Entonces, ese argumento se cae. Primera cuestión. Luego, la votación se da precisamente porque sienten que le están robando esa potestad histórica que da la Constitución de Estados Unidos de que tienen que pedirle permiso a ellos para decretar una guerra. Pero la oficialidad te dice que es que no hay guerra, es una operación policial, te dicen, ¿no? Bueno, en fin, lo cierto es que esa dualidad está dentro del Congreso. Claro, se lo dice a la gente, al común, bien, que tampoco es estúpido porque sale a la calle. El estadounidense común que salió, ¿ves? Que fue a Brooklyn y están en el tribunal de Brooklyn donde tienen secuestrado al presidente, allí, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cuestiones se concatenan justo en un día en que el ICE, la Policía de Migración, asesina a esta muchacha en Minneapolis, de donde viene George Floyd. Y eso en la noche aceleran las cantidades de protestas por todo el país. Nueva York, Portland, bueno, en fin, le cayeron a tiros a otra gente en Portland. Entonces, ¿qué pasa? Hemos visto cómo la base social incluso del propio movimiento que sustenta a Donald Trump se ha venido desgranando contra las situaciones de guerra porque se vendía como un pacificador. Por algo la diatriba con la otra señora radical venezolana que le dieron el Nobel, ¿no? Es decir, le robaron el Nobel. Eso es así. Y ahora, bueno, hay esas situaciones que ocurren dentro de Estados Unidos se explayan en la figura del secretario de Estado, el señor Marco Rubio, porque tiene también la dualidad de ser el jefe de la inteligencia, de alguna manera, el secretario de la Seguridad Nacional. Tiene esa dualidad, ¿no?, en esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Como ocurre esa situación de narrar dos realidades, que la que ve la gente, que es la real, que si hay un acto de guerra, pero lo que te dicen que no, que es un acto policial porque están buscando a una persona que era un narcoterrorista y no sé qué, y todo esto que armaron, que ya sabemos. Entonces, eso explotó en la votación de ayer, ¿no? Aparte del asesinato de la muchacha en Minneapolis, que hizo generar protestas por todos lados. Y una cosa que en Estados Unidos ocurre, cómo la gente drena mucho en Estados Unidos. Ahí está la votación, mira. Sí, ahí está la votación nominal por votos. Puedes ver, si te metes allí en la página del Senado, quién votó y quién no. Este voto que te decía de Susan Collins lo ves allí. Entonces ahí ves el título de la medida. Una resolución conjunta para ordenar el retiro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso. Ellos mismos te lo están diciendo. Nosotros no nos suscribimos a lo que dicen ellos internamente. Hay 5 congresistas republicanos que votaban a favor de estas medidas de agresión y ya eso no ocurrió más. Es decir, hubo una inflexión ayer, muy sutil, es verdad, pero ya nos muestra que hay disidencias dentro del propio movimiento. ¿Qué pudo haber coaccionado mucho más esa postura del Senado que no es la que regularmente se podría ver? Y que no les pidieron permiso, porque es una cuestión constitucional histórica de Estados Unidos. No quiere decir que no lo han hecho.
invadieron Yugoslavia, Irak, Libia, qué sé yo. Pero en este momento no es la misma realidad de esas épocas, es el Estados Unidos actual. Claro. Y Mike Waltz, que era de alguna manera el cargo que tiene Marco Rubio, ahora es el representante en la ONU. Estaba en el Consejo de Seguridad el día lunes. Y él lo dice. Esto es un problema también que tiene que ver con los aliados de Venezuela. ¿Quiénes son? Ahora sí, vamos al tema geopolítico. Es Rusia, es China, es Irán. Es decir, los aliados que se han construido a lo largo de estos 25 años, ¿no? Ahora fíjate, Francisco, un tema importante. ¿Qué tú vislumbras? Trump le quedan 3 años todavía, entre comillas. Sí. Un gobierno joven. ¿Qué crees tú que va a pasar? Porque este señor está enloquecido y todos los días ese señor tiene que tener un problema mental. Es una persona que está enferma, es un enfermo. Entonces, mira, ¿qué crees tú que a nivel legal vaya a pasar? Los contrapesos. ¿Y cómo lo vislumbramos? A ver. Hay que ver que después de esta acción, mira, que nada es casual. Esto fue el 3, ¿verdad? El 3 de enero. La memoria uno se le empieza medio... Amenazador a México, Colombia. Sí, exacto. Eso está. Groenlandia está todavía, eso está. Pero hay algo importante. Creo que fue el 4 o 5, se da la rueda de prensa con la base social republicana porque empieza la campaña electoral. Y la guinda de la torta del trofeo era el tema Venezuela, obviamente. En esa rueda de prensa es importante porque ¿qué te dice? Te dice Donald Trump. Si perdemos las elecciones que vienen, esta que estás hablando, van por él, dice él, van por mí, me van a perseguir, me van a enjuiciar. Es decir, está poniendo allí, en el plano real, la posibilidad de un impeachment a él, y ya suena. ¿Qué antecedentes hay de eso? Mira, creo que lo hablamos una vez, ¿no? Hace tiempo sobre esas cuestiones. Son cuestiones tecnicistas que ha habido ahí, pero con esta magnitud de la situación de la polarización actual de Estados Unidos, a ese nivel no ha llegado, ¿no? Es como inédito, más bien, en este punto en que estamos, ¿no? Entonces, el tema Venezuela, si bien ocurrió el hecho, sí, la agresión militar, el cálculo puede ser muy errático. Puede ser muy errático porque les puede salir al contrario de lo que calcularon. Y es lo que parece que está ocurriendo. Cuando mucha población estadounidense, y una cosa, mira, comediantes demócratas, eso que te decía hace rato, ¿no? que es el sentir estadounidense, y han puesto la cuestión que tiene que ver con el presidente Maduro, pues se ha convertido en una especie de símbolo, ¿no? De la resistencia dentro del propio Estados Unidos. Creo que los que no lo tenían lo tomaron ahora como símbolo. Porque por eso si te están invadiendo el estado, que le pasa al gobernador de California, ¿sí? Gary Newsom, o le pasa en Nueva York, bueno, el alcalde de Nueva York salió pronunciándose en contra de esto y habla de que hubo un acto de guerra. Entonces es una situación en la cual el propio Estados Unidos toma esta situación, el tema Venezuela y la agresión, como una especie de lucha de resistencia de ellos mismos y esas protestas hacia el propio gobierno federal, como ellos le llaman, se junta el tema Venezuela ahora. Eso está pasando. Aquí hay una nota de último momento. Bueno, esta mañana en su acostumbrada rueda de prensa, la presidenta de México dijo que quiere hablar con el presidente Donald Trump luego de estas amenazas de que él dice que va a atacar por tierra. Claro. Por cierto, ayer también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también decía, bueno, vamos a ver cómo nos comunicamos, porque la diplomacia tiene que imponerse. Aquí tiene que imponerse la diplomacia, no golpe y porrazo. Sí, claro, porque declaró eso antenoche en un diario de New York importante y eso también empujó los votos. Esa declaración, ¿ves? Entonces pueden sacar un cálculo que le está saliendo por el otro lado, ¿no? Francisco, se nos está, bueno, ya no es que se nos está agotando, se nos agotó el tiempo. De verdad que agradecidos que nos acompañes en esta mañana con este análisis. Por supuesto, las puertas de Café en la Mañana están abiertas para, bueno, seguir comprendiendo cómo transcurre esta dinámica informativa en Venezuela y, por supuesto, en el mundo, porque los ojos del mundo están acá en nuestro país, Michelle. Bueno, nos vemos ya mañana, el próximo lunes, por su programa Café en la Mañana. Y muy pendientes de la pantalla de Venezolana en Televisión, información responsable, con muchísima ética, con muchísima responsabilidad social. Anabel Estrada. Así es, Michelle Caballero, así que feliz día para todas y todos. Gracias, Francisco. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.